No, 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 todas las Champions lo mismo. ¡La concha de su madre! ¡Todas las Champions la misma mierda, viejo! Y encima la clavó en el ángulo Julián Álvarez, amigo. Y encima la clavó en el ángulo Julián Álvarez. Hasta la concha de tu madre, Julián. Antes de escucharlos a ustedes, voy a hablar yo. Después los voy a escuchar. Antes de escuchar audios pelotudos, diciendo mentiras, engañando a la gente, primero voy a hablar yo, después hablan ustedes. Hoy el Barcelona enfrentaba en cuartos de final de Champions League al Atlético de Madrid. Partido donde el Barcelona en la previa era favorito. Tenía de baja a Marc Bernal y a Rafinha. Y el Atlético de Madrid tenía todas sus figuras. El Barcelona arrancó el partido dominando. Arrancó el partido generando. Minuto más o menos 20 del partido, poquito antes. Estuvo la primera jugada del partido de Julián Álvarez. Una jugada que ha metido un par de jugadores, se mete dentro del área, patea y tapa muy bien Joan García. Tapa muy bien Joan García. Es una jugada dentro del área chica. Minuto más tarde el Barça sigue dominando, sigue generando, sigue intentando y lamentablemente nunca encontró el gol. Hubo una jugada de Atlético de Madrid y 7 jugadas del Barcelona. Automáticamente Julián Álvarez jugando de doble 5 con Coque, que estaba amonestado y que nunca le sacaron la segunda amarilla. Recuperó una pelota porque el Atlético de Madrid no podía salir de mitad de cancha. Tira un pelotazo y queda para Giuliano Simeone, que lamentablemente Pau Cubarsí cae en la trampa. Como cayó una vez Eric García y como cayó varias veces Ronald Araujo. Una jugada donde Giuliano Simeone jamás había controlado la pelota, donde no sabemos cómo iba a quedar el control y no sabíamos qué iba a pasar en esa jugada. Y aún así Pau Cubarsí ni siquiera lo agarra, lo cruza medio con la rodilla. La verdad, tampoco veo tanta falta clara, pero bueno, es último hombre y el árbitro le sacó tarjeta roja. El Barça, con la primera jugada seria de Julián, para Giuliano, se condenó solo. Lo expulsaron a Pau Cubarsí y el Barça jugó todo el partido con un jugador menos. Aún así el Barcelona creó el triple de ocasiones que el Atlético de Madrid. En el segundo tiempo, la primera y única jugada clara del equipo rival fue Alexander Sørloth, que le meten un centro y hace el gol. El Barça buscó, el Barça dominó, el Barça intentó. El Barça sacó a Pedri, me imagino por cansancio, porque si no el cambio no lo entiendo. Hoy el Barcelona, sinceramente, no mereció perder. No mereció perder. No mereció ganar el partido de Atlético de Madrid. No lo mereció ganar a mí. Pero ¿saben cuál es el principal rival del Barcelona en la Champions? No es el Atlético de Madrid, no es el Real Madrid, no es el Bayern y no es el PSG. Es el mismo Barcelona, amigo. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien. Hace un rato acaba de jugarse los cuartos de final de la Champions, donde el FC Barcelona enfrentó en el Camp Nou al Atlético de Madrid. Partido con un condimento previo bastante cargado, debido a que había enfrentado el Barça en su último partido de Liga al Atlético de Madrid 2-1. Lo había enfrentado también en Copa del Rey en semifinales, donde Atlético de Madrid le tocó ganar con un global de 4-3, 4-0 la ida, 3-0 la vuelta. En Liga, los dos partidos el Barça le había ganado al Atlético de Madrid. Como suele hacerlo en la Liga, le suele ganar al Atlético en Liga. Generalmente, no ahora, históricamente le suele ganar al Atlético en la Liga. ¿Pero qué pasó? La Champions League parece ser una cuenta pendiente del Barcelona frente al Atleti. En 2014 nos dejaban afuera. En 2016 nos dejaban afuera. Y ahora en 2026, y nuevamente por tercera vez consecutiva en cuartos de final, se enfrentaba Barcelona y Atlético de Madrid. Partido donde para mí el Barça, a pesar de la baja sensible de Rafinha a la izquierda y en el medio de Marc Bernal, yo creo que el Barça tenía grandes chances de ganar el partido. Yo lo avisé en la previa y lo dije que para mí el Atlético de Madrid que vimos en el Metropolitano no era el mismo que íbamos a ver hoy, por obvias razones. Iba a jugar Lookman, iba a jugar Julián Álvarez, pero también confiaba que el Barça iba a ser más decisivo de lo que fue en el Metropolitano, porque creó chances y convirtió 2. Lamentablemente esa predicción mía fue errónea. Yo le dije que para mí el Barça hoy ganaba 4-1, con gol de Julián Álvarez y que había doblete de Lamine, gol de Rashford y gol de Robert Lewandowski. Y hoy el fútbol me da una bofetada de realidad. Lamentablemente lo que uno busca, lo que uno piensa que puede ya suceder, no se dio. El Barça hoy creó muchísimas ocasiones, demasiadas ocasiones. Buscó constantemente el arco rival,
con ocasiones de Lamine Yamal, con ocasiones de Marcus Rashford, con ocasiones de Dani Olmo, con alguna que otra de Fermín, con un Ferran que entró en el segundo tiempo. Pero lamentablemente todas las ocasiones terminaron siendo más de lo mismo. Un Barça que generó muchísimo. La actitud de los jugadores para mí hoy estuvo, te lo digo en serio, intachable. Para mí hoy el Barça fue mucho para adelante y buscó constantemente el arco rival. Para mí la figura del Barcelona fue Lamine Yamal. Por más que te quiera vender que el Barça, o que hoy mejor Lamine no jugó bien, cada jugada del Barça era media jugada de Lamine Yamal. Gambeteó constantemente a jugadores, buscó constantemente tiros constantes, gambeteó muchísimos jugadores, creó ocasiones. De hecho, el gol de Marcus Rashford, que fue fuera de juego, el pase es de Lamine Yamal. Pero creo, chicos, y creo que este es un mensaje más allá del análisis del partido y más allá de lo que se puede hablar y de las polémicas, y que para mí hoy el árbitro, lo digo en serio, no estuvo a la altura. Lo digo de verdad y esta es mi opinión. El árbitro, el señor Irstan Kovac, claramente benefició al Atlético de Madrid con el arbitraje. Ustedes me van a decir, Cobra, ¿estás llorando? No, amigo. Vi el partido, que es diferente. Hoy el Barça hizo, o mejor dicho, recibió 3 tarjetas, 2 amarillas y 1 roja, con 6 faltas. El Atlético de Madrid, con 17 faltas, recibió las mismas. Pero aún así el árbitro consideró que ninguno era invitado para la segunda amarilla. Inclusive algunos habían hecho de 3 a 4 faltas y no le sacaban tarjeta. Gavi ingresó y a los 10 minutos ya fue amonestado por la primera falta del partido. Así, decía Gavi, diciendo, es la primera amarilla. Varios jugadores del Atlético de Madrid tuvieron un montón de tarjetas, o mejor dicho, debieron ser amonestados y no fueron amonestados. Y la vuelta la van a jugar sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Pero claro, a Lamine Yamal lo cagaban a patadas y no le sacaron ninguna tarjeta a los que le pegaban a Lamine Yamal. ¿Y saben que estaban buscando el jugador del Atlético de Madrid? Que amonesten a Lamine. Porque si amonestaban a Lamine Yamal, se perdía la vuelta. Y Lamine no entró en esa, no se quejó con el árbitro y no compró el plan. Porque en Liga, muchas veces a Lamine lo han amonestado por quejarse. Lamine tragó saliva, se cayó la boca, porque sabía que si la amonestaban se perdía la vuelta. Ya hablamos del árbitro, ahora vamos a hablar específicamente del partido y de, creo, la jugada del partido, que todos conocemos. El Barça estaba generando ocasiones, el Barça estaba buscando encontrar el primer gol. La verdad que el jugador más peligroso del Atlético de Madrid en el primer tiempo se llama Julián Álvarez, que a pesar de que muchos me dicen, probablemente muchos que ven fútbol con la televisión apagada, que está sobredorado, que no es un jugador a la altura del Barcelona, que no es bueno, que no le da, que yo lo vendo de más porque es argentino, que porque ganó el Mundial. No, amigo. Vi todos sus partidos en River, vi todos sus partidos en el City y vi el 90% en el Atlético de Madrid, que ya es mucho, porque ver al Atlético de Madrid 90% de partidos es, la verdad, difícil para mi salud mental, pero les puedo decir que es un jugador buenísimo y que es de los mejores 9 del mundo, por no decir top 4. Hoy la verdad que el partido lo cambia él. Lo cambia él sin ningún tipo de duda. Primero decirte que a la gente de Atlético de Madrid, felicitarlos por el jugador que compraron. Al Cholo, que la realidad que hoy Julián Álvarez demostró el 9 que es. Es un 9 que, si vas a las estadísticas, probablemente no sea el mejor, no sea el que más goles tiene, no sea el que más asistencias tiene. Lo comparas contra Harry Kane y Haaland y sale perdiendo. Sí, es una realidad. Pero yo nunca vi a Harry Kane y a Haaland recuperar una pelota casi en su área y meter un pelotazo de 70 metros para regalarle un mano a mano a su extremo. Porque todos los jugadores son diferentes. Y Julián, en un partido en el que el Barça estaba dominándolo claramente, y en el cual Coque había pegado 20 patadas y le había sacado solamente una amarilla, cuando claramente antes hay una falta súper clara sobre Dani Olmo, que no saque falta, no cobra amarilla, pero bueno. El Barça, que estaba generando muchas ocasiones, Julián tiene que aparecer para recuperar una pelota en el borde del área del Barcelona, mejor dicho, del Atlético de Madrid. Mete un pelotazo de 70 metros para que quede, voy a decir mano a mano, Juliano Simeone contra Joan García, porque soy bueno. Porque la realidad es, primero, que el pelotazo era largo, que el control para Simeone era difícil, y que aún así, Pau Cubarsí, que no lo toca con el cuerpo, no lo toca con las manos, no lo toca con el pecho, no lo agarra, pero lo cruza de atrás. Pau, minuto 44. El Barça dominó casi todo el partido, y voy a ser realista, lo digo de verdad. Hay una jugada, minuto 8 o 9 del partido, muy buena de Julián,
que se la arregla solo, se la arregla solo, va a pelear contra dos, guapea y patea dentro del arco, mano a mano, contra Joan García, y tapa muy bien Joan García. Seguro el arquero, culé. Después sacando eso, Atlético de Madrid, sinceramente, no tuvo más ocasiones. No tuvo más ocasiones. Pero en esa jugada, Pau Cubarsí peca nuevamente y sale otra vez en una jugada totalmente innecesaria. Ustedes van a decir, Cobra es joven. Obviamente que es joven y se lo entiende. Pero la realidad es que Pau Cubarsí, con el error que comete, sepulta un poco el partido. No la serie. No la serie. El partido. ¿Por qué? Porque obviamente ante la roja de Pau Cubarsí, que quieren que les diga algo y me van a decir termo. Me van a decir termo, díganme lo que ustedes quieran. Para mí esa jugada de Chorado Simeone no era gol. Porque el control le queda incómodo ya. El control le queda incómodo. Y Joan García demostró ser un arquero que sale rápido. Entonces, iba a ser difícil que sea gol. Y mi pregunta es, si es gol, que sea gol, muchachos. Yo lo que estoy cansado es que el Barcelona sepulte sus partidos propios. Porque hoy en día, el jugador más peligroso para el Barça en la Champions, lamentablemente me duele decirlo, son nuestros propios defensores. Cuando no es Eric García, es Pau Cubarsí. Cuando no es Pau Cubarsí, es Araujo. Entendamos que el rival puede tener una jugada mano a mano. Mi pregunta es, si por ejemplo, cuando jugamos contra el Rayo Vallecano allá, contra Athletic Club Bilbao allá, contra Mallorca allá, el rival crea 10 ocasiones y Joan García tapa 8 y no metemos ningún penal boludo ni ninguna roja boluda. ¿Por qué en esta jugada vos mete la pierna? ¿Por qué? Si Joan García nos ha demostrado que es un arquero muy bueno, que nos da seguridad. Confiemos en el arquero, boludo, confiemos. Y mi pregunta es, si es gol, que sea gol, el Barça le pasó lo mismo contra el Atleti en el último partido. Juliano clavó un golazo y el Barça remontó el partido. Es mejor recibir un gol a que te echen el jugador. Porque ahora Pau Cubarsí, primero, que mató la mitad del partido y segundo, también, que no está para la vuelta. Entonces, que sea un gol y ya está. Si en ese momento era gol del Barça, perdón, era gol del Atlético de Madrid. Bueno, listo, error defensivo. ¿Cuántos errores defensivos tuvo la época de Hansi Flick? Un montón. Como tiene en ataques un montón de méritos, en defensa nos ha demostrado que la salida de Íñigo Martínez, el Barcelona sufre muchísimo. No solamente eso, que echan a Pau Cubarsí, que mira al árbitro con una cara como diciendo, sé lo que me va a pasar. ¿Quieren que les diga algo? Para mí, no lo toca. En un momento, repito, en un momento, en la desesperación, en el momento, admito que puedo terminar un poco en el análisis, pensé que no era nada. Pero cuando veo la cara de Pau Cubarsí, digo, lo tocó, amigo, lo van a echar. Lo echan a Pau Cubarsí, no tengo nada para decir ahí, lo echan. Y le dejan un tiro libre a un tipo que nos ha demostrado que cada vez perfecciona mejor sus tiros libres. Lo fue haciendo en River. En el City, ni hablar. Y en el Atlético de Madrid, se nota que no es casualidad. Vos ves la técnica de Julián Álvarez, cómo le pega la pelota, la comba que toma, la fuerza del remate. Te das cuenta que no es casualidad. No es que metió un puntinazo y la clavó en el ángulo. Es un jugador dotado con técnica para pegarle a la pelota. Julián no lo vas a ver nunca pegarle desesperado a la pelota. Siempre lo vas a ver controlar bien, perfilado, con parábola. Te das cuenta que el tipo tiene una gran pegada. Y claro, para Julián eso es casi un penal, boludo. Porque el chabón, si no hay gol, pega en el palo. Entonces le queda ese tiro libre, que en mi reacción, si ustedes se dan cuenta, yo lo digo, encima, ahora la clava. Y la clavó, amigo. La clavó. Que para otro jugador es un tiro libre complicado. Para Julián no, boludo, porque Julián le pega muy bien a la pelota, amigo. Le pega muy bien a la pelota. La clava en el ángulo. Para mí, Joan García tiene cero responsabilidad, la verdad. La clava en el ángulo. Y ya ahí el Barça se complica solo. Se complica solo, porque el gol que no quería que pase, pasó. Y no jugamos con 11 jugadores. Ya todo mal. Realmente todo mal. Cambios del señor Hansi Flick. Quita a Robert Lewandowski, el 9, que había aparecido contra Atlético de Madrid. La verdad, como les digo, no había hecho un gran primer tiempo, pero justamente Robert Lewandowski en el Barça hoy no está para crear juego. Está para que le quede una y la manda a guardar. Sale de cambio Robert Lewandowski, ingresa Fermín para obviamente tener algo más en el medio. Y saca a Pedri y mete a Gavi. Chicos, no hay chance
que no haya sacado a Pedri, Hansi Flick, si no es por lesión. No tiene ningún tipo de sentido. Nos ha demostrado Hansi Flick que confía plenamente en Pedri. Pedri ha jugado un montón de partidos, 89 minutos. ¿Por qué lo sacaría en unos cuartos de Champions de local en el minuto 45? Claramente lo sacó porque tiene una molestia. No hay duda que tiene una molestia. Repito, no lo chequeé, no es información, pero estoy seguro que tiene una molestia. Si no, no lo hubiera sacado. ¿Qué sentido tiene que juegue 90 minutos en cancha de el Villarreal y que de local en Champions no juegue todo el partido? ¿Tenía amarilla? No, chicos, la amarilla se la sacaron. No estaba amonestado. No estaba amonestado, se la sacaron la amarilla. Minuto más tarde hay un tiro libre que ejecuta Marcus Rashford, que le pega bien a la pelota y pega en el travesaño. Creo que medio que la toca Musi y pega en el travesaño. Y el Barça empezó a hacer un vendaval de generar ocasiones, buscar. La verdad, como les digo, el compromiso del equipo para mí, en serio se los digo, no estuvo en duda. El Barça tuvo literalmente casi el cuádruple de remates que el Atlético de Madrid. 18-5. Al arco más del doble. Posesión de la pelota con uno menos, aún así fue más el Barça. Corners, el triple el Barça. Faltas, recibió el cuádruple de las que hizo. Y además, amonestado más el Barça que ellos. Eso no lo puedo entender. Sinceramente, sigo sin poder entenderlo. Sigo sin poder entenderlo. Pero, si hablamos de la actitud, obviamente que el Barça para mí estuvo a la altura. Pero lo que yo quiero explicarles, chicos, que esto lo digo en serio, es que a mí lo que me jode es que el Barça tiene que entender que la Liga se juega de una manera y permite ciertos errores y credenciales que la Champions no te lo permite. Si vos en Liga cometés el error que cometiste hoy, perdés 3 puntos, lo compensás ganando el clásico, ganándole a un rival directo, esperando que el rival tropiece. Acá no. Porque no pasa, amigo. El Atlético de Madrid no le van a echar a nadie en el partido de vuelta. No se lo van a echar. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, la saga central, vos me preguntás, Cobra, ¿quién te gusta más? ¿Pau Cubarsí o Janko? Amigo, no tengo duda. ¿Quién te gusta más, Pau Cubarsí o Lenormand? No tengo duda que me gusta más Pau Cubarsí. Pero ¿querés que te diga algo? Janko y Lenormand, en esa jugada, si Lamine se va solo, lo dejan patear. Lo dejan patear. Y si le rompe el arco a Musso, Simeone se enojará, dirá, no podemos dejarlo solo porque Lamine te vacuna, a agarrarlo. Porque ahí muchas veces, y cito al señor Carlos Bianchi, una vez lo dijo, en el fútbol, para ganar partidos necesitas cracks. Para ganar torneos, necesitas jugadores inteligentes. ¿Por qué a veces sale campeones equipos que tienen peores jugadores puesto por puesto? Porque compensan con otras cosas. Entonces, esto es lo que tiene que mejorar el Barcelona. Entender que los partidos de Champions son 180 minutos. Si hacía un gol, Simeone no cambiaba nada. Es largo. El Barça, por ejemplo, estuve yo en cancha en el Metropolitano, temporada pasada en Liga, más o menos marzo de 2025, iba ganando el Atlético de Madrid 2-0, minuto 70. Minuto 95, el Barça iba ganando 4-2. El Barça le hizo 5 goles al Real Madrid en un clásico, una final. Le hizo 4 en el Bernabéu en un tiempo. ¿Por qué desesperarnos por ir perdiendo 1-0 cuando faltan 50 minutos de un partido y 90 y pico del otro? Entonces, a mí lo que me da esto, más que enojo o tristeza, porque el Barça perdió, es impotencia. Porque el Barça hoy se mata solo, amigo. Voy a corregirme, no se mata. Se pegó un tiro en la pierna. Todavía no está muerto. Queda la vuelta. ¿Y quieren que les diga algo? ¿Por qué a veces estas cosas, que ustedes no me van a creer, pero la temporada pasada, yo lo decía, ustedes me decían, Cobra, sos un antifútbol. Cobra, dejá de vender humo. Yo decía que para mí Íñigo Martínez marcaba mejor a Mbappé que Van Dijk. Y la gente me decía termo. Y después de un clásico nos dimos cuenta. Porque claro, Mbappé hizo 5 goles. Los 5 no sabe. Claramente Íñigo Martínez no tiene la potencia física ni las cualidades futbolísticas para parar a Mbappé. Obviamente que no puede. Le pega un baile Mbappé a Íñigo Martínez. ¡Un baile! Pero Íñigo Martínez dijo, no puedo pararlo. Voy a intentar buscar la manera de que intentar, sin
mis cualidades futbolísticas, pero sí con mi capacidad mental para ver la jugada antes que él. Entonces, compensaba con, sabiendo que corriendo no le va a agarrar nunca, amigo. ¿Qué busco? Que estén fuera de juego, lo molesto, lo incomodo. Y eso se le hace a los jugadores que son cracks. Mbappé es crack. Y obviamente por eso se le hace eso. Son herramientas para buscar que el equipo rival juegue incómodo. Y hoy, ¿qué hizo, por ejemplo, el Atlético de Madrid? Se turnaba. Iba Janko, le pegaba a Lamine. Después iba Ruggeri. Después bajaba Lukman. Después le agarraba a Coque. Después iba Llorente. Y rotaban. Por eso no le sacaban ninguna roja. Porque soy objetivo. Sacando a Coque, no había que echar a ningún jugador del Atlético de Madrid. Porque son pillos. Porque son pillos. El Cholo es un técnico pillo. Por más que a mí no me guste cómo dirige, por más que a mí no me gusta cómo juegan a sus equipos, porque no me gusta, y lo digo siempre, no me gusta, amigo. No me gusta. También te reconozco otra cosa. El tipo plantea el partido de la manera en que vos la pases para el culo. La manera en que vos la pases mal. Jode, jode, jode. Fíjese cómo el Atlético de Madrid de Simeone elimina al Barça, eliminó al Liverpool Club, eliminó al Real Madrid, eliminó al Inter, eliminó al Bayern. ¿Es casualidad? No, amigo. El tipo ha eliminado grandes equipos en la historia de la Champions buscando la manera de joderte la vida. Entonces, si vos sabés que el chabón va a jugar así, no le dé la ventaja. No caigas en su juego. Porque si patean una vez a la que te echan, caes en el juego. Entonces, el mensaje tiene que ser así. Tiene que ser, ya está, lo de Pau Cubarsí pasó, ya está. La vuelta, pero sépanlo bien que la vuelta va a ser igual. El Atlético de Madrid no va a salir a dominar. Va a salir a aguantar el partido. Pero claro, ojito, porque va a estar Julián y va a estar Simeone, junto con Lukman, defendiendo al lado de Coque, porque el Atlético de Madrid es así. Lo vas a ver a Lukman marcando al lateral, porque claramente lo dijo Coque en conferencia de prensa. Viste que ayer, cuando por ejemplo le iba a despedir a Grisú, dijo, te quiero mucho, pero mañana corré y defendé, porque si no, vas afuera. Defendé. O sea, primero le dijo a Griezmann, defendé. Después atacá, primero defendé. Entonces, el Atlético de Madrid va a decir, defendete bien y a la contra te lastimo. Cuando le quede una a la contra, no caigamos en la trampa. Son 90 minutos y muchísimo tiempo en el fútbol. Si un día el Barcita le hizo 3 goles al PSG en la remontada más grande de todos los tiempos, le hizo 3 goles en 5 minutos, ¿quién me va a prohibir creer que el Barça haga 2 en 90? Entonces, hay que estar concentrado, hay que estar tranquilos. El Barça en su nivel, y esto no te lo va a decir un madridista, no te lo va a decir un colchonero, pero yo te lo digo la verdad, ellos lo saben. Si el Barça juega a su nivel, es el mejor equipo de España. Lejos, lejos. Lo único que les queda es buscar a la contra. Lo único que les queda es el pelotazo, porque saben que de igual a igual no te van a ganar. Entonces, saben que defensivamente nosotros dejamos huecos. Y ahí es donde el Barça tiene que corregirlo. Me gustó Koundé, la verdad, no me pareció mal partido de Koundé. Pau Cubarsí, obviamente, mal partido. Gerard Martín hizo lo que pudo, inclusive quedó mucho tiempo en el partido de central, también. Cancelo me gustó mucho más en defensa que tanto en ataque. Tuvo 2 que pegó en el palo, pero bueno. Pedri jugó un primer tiempo normal, salió de cambio por molestias físicas. Eric García, siempre decía lo mismo, no es un 10, pero tampoco es un 4, es un cumplidor. Dani Olmo me gustó más, siento yo, el segundo tiempo que el primero. El segundo tiempo de Olmo estuvo mejor que el primero siento que estaba más tranqui. Marcus Rashford, y acá hablo de Marcus Rashford. Marcus Rashford viene a hacer un gran partido en Liga, donde le quedó una y la mandó a guardar. Donde le quedó una y sacudió al Atlético de Madrid. Pero Marcus, debo decirte la verdad, amigo. El Barça no te quiere para la Liga. El Barça gana la Liga prácticamente cada año o 2 años gana una Liga al Barcelona. La historia en los últimos 30 años dice que es así. El Barça te tiene para la Champions. Para la Champions. Lo hiciste contra el PSG, asististe contra el PSG. Doblete contra Newcastle. Hiciste un buen partido contra Newcastle también, ahora en los octavos de final. Y hoy, a nivel de actitud,
no te puedo decir nada. Corriste, presionaste, buscaste, pateaste al arco, gambeteaste. Pero necesitamos, Rashford, que seas determinante. No te pueden quedar tantas chances y que no entre la pelota. Porque ahí, a veces ahí en el fútbol, se ve la jerarquía, boludo. A Julián le queda una y le manda a guardar. No te puede quedar 5 a vos y que no entre. Y que no entre. Me da un poco de bronca decirlo, pero tengo que decirlo, boludo. Rashford tiene que ser como el Vini del Madrid, boludo. Ese Vini que el Madrid no sabe qué carajo hacer en los partidos de Champions a veces y tira pelotazo y le queda una a Vini y Vini sabe que va a tener una. Porque contra el City, no ahora, esto fue un baile, generalmente contra el City, o contra el Bayern, me acuerdo, en Allianz Arena, Vini sabía, Ancelotti le decía, hoy va a ser un partido de mierda, Vini, lo sabés, la vamos a pasar horrible, no vamos a dominar, nos van a presionar, pero te va a quedar un pelotazo. Cuando te quede el pelotazo, no falles. No falles. Y el tipo no fallaba. O metía gol o metía asistencia. Entonces, Marcus, tenés que ser determinante. Te queda, mandala a guardar. Como lo hiciste en Liga. Pero, Marcus, la Champions es la Champions. Tenés que hacerlo en la Champions. Entonces, si le quedaron varias, lamentablemente, y por eso lo vuelvo a decir, si le quedaron 5, 6, se las buscó. Lo intentó. No digo que no. Pero lamentablemente en la vida, amigo, solo intentarlo no es lo único que importa. Hay que ganar. Hay que conseguirlo. Obviamente que me hubiera hecho enojar más que ni marques, que ni te muevas. Pero no, te moviste un montón. Pero de verdad tenés que meter la pelota. ¿Vos querés quedarte en el Barça? Él dijo, mi sueño es quedarme en el Barcelona. Amigo, amigazo, ¿tenés chance de quedarte en el Barcelona? Hacelo. ¿Querés ser un jugador crack? Porque Rashford es el típico jugador, durante toda su carrera se habló de su calidad, se habló de su talento, se habló de lo que pudo llegar a ser. Si quiere alguna vez ser grande, tiene que aparecer en partidos grandes. Te fuiste de la Premier League porque estabas en un United que no le ganaba ni al Brentford. Estás en el Barcelona. ¿Ves en el banco de suplentes cómo el Barça muchos partidos gana? Sos el suplente de Rafinha. Rafinha, la temporada pasada, ¿sabés quién fue el jugador que más goles hizo en mano a mano de Champions? El jugador que más goles le hizo al top 5 de las semifinales 5 ligas de Europa, Rafinha. ¿Sabés cuál fue el jugador con más goles y asistencias en partidos importantes de la temporada pasada? Rafinha. Venís en lugar de ese tipo. No venís en lugar de Braithwaite o Jutgla. Entonces, si no está Rafinha, es tu posibilidad. Hacelo. Si vos aparecés contra Atlético de Madrid y lo eliminás de la Champions League, te puedo afirmar que el Barça te va a comprar. Lamine Yamal, para mí Lamine jugó un muy buen partido, a pesar de que muchas veces vamos a caer, o muchos van a caer, en que no hizo gol. Para mí fue el jugador más determinante desde el punto de vista de la creación de juego del Barcelona. Fue el que más lo intentó. Fue el que muchísimas veces iba para adelante solo. Hay varias secuencias e imágenes que le queda a Lamine, levanta la cabeza y ve a Ruggeri, a Janko, a Coque, a Llorente y no ve a nadie del Barcelona. ¿Por qué? Porque obviamente el Barça, al recibir la expulsión y los 2 goles, se echaba atrás y se la daban a Lamine. Él, durante 3 veces específicamente, 3 veces, llegó hasta dentro del área, gambeteando 1, 2, 3, 4 jugadores. Y le falló la definición. Obvio, falló la definición. Pero, amigo, no es que cerró un gol debajo del arco porque se la regalaron y la tenía que empujar. Se la encontró él. Se la buscó él. Se la generó él. Nadie le dio un pase debajo del arco y se la erró. Entonces, nadie se la dejó en la puerta para que la empuje. No. El gol que recibió Mbappé ayer fue una asistencia tremenda a Alexander Arnold. Eso hoy, por ejemplo, a Lamine no le pasó. Hizo lo que pudo con lo que tenía. No paró. Recibió innumerables faltas. El árbitro consideró que no era ninguna para sacar más amarillas. Lamine no compró y no entró en el juego de Atlético de Madrid.
vuelvo a repetir, porque era tranquilamente un jugador normal ante la desesperación, el enojo de saber que no puedes entrar, que estás perdiendo un partido de Champions, que estás jugando medio solo adelante, porque la realidad es que en un momento del partido parecía Lamine contra 11. En un momento parecía Lamine contra 11. Iba para adelante, le hacían falta, iba para adelante, le hacían falta, iba para adelante, le hacían falta. Y el árbitro no sacaba amarilla. Si Lamine se enojaba y entraba en esa y le gritaba al árbitro y le sacaban amarilla, se perdía la vuelta. Entonces, yo creo que Lamine hizo un muy buen partido. Creo que el enojo de Lamine puede ser más por el resultado que por su juego. Para mí, por ejemplo, Lamine jugó mejor hoy en la derrota contra el Atlético de Madrid que en la victoria de hace un par de días en cancha de ellos. Pero claro, ¿sabés qué pasa? Vivimos en el eterno mundo de la doble vara. Cuando Haaland hace un gol, te dicen, no es serio. Que Haaland jugó bien, cobra. Tocó una pelota, no hizo nada más. Cuando Lamine toca 100 pelotas, le hacen 15 faltas, remata 5 veces al arco, le metió 20 jugadores y saca todas las amarillas del equipo rival, jugó mal Kobrix. Jugó mal Lamine. Y yo le pregunto, ¿por qué jugó mal, amigo? Porque no hizo gol. Entonces, yo creo que estos partidos son para demostrarle a Lamine que es un crack, que para mí hoy es el mejor jugador del mundo. No tengo ninguna duda de eso, para mí hoy es el mejor jugador del mundo. Para mí está imparable Lamine. Lo pararon como pudieron. Y creo que todo esto que le está pasando hoy al Barcelona tiene que ser combustible, amigo. Tiene que ser combustible para el Barça. Tiene que ser combustible. Tiene que, para cerrarles el culo a toda la gente que dice que va a ser un grupo hecho frío, que en Champions no le da, que siempre entregan las nalgas, que no está a la altura. Amigo, tiene que ir el Barça de visitante en Champions, remontar y callar bocas. Ya tiene la mejor remontada de la historia de local. Ahora hay que meterla de visitante. Ahora hay que meterla de visitante. Y obviamente te voy a decir, y les cuento, se los digo antes de que pase. Si el Barça queda eliminado contra el Atlético de Madrid, papelón del Barcelona. Y si el Barça remonta y elimina al Atlético de Madrid, van a decir que el Barça eliminó al peor Atlético de la historia. Que en Liga le hizo 5 al Real Madrid. Pero es el peor Atlético de Madrid de la historia. No pasa nada. Tranquilo. Pero Barça, vas a poder remontar. Pero el que primero se tiene que creer, no soy yo, no sos vos. Son los 11 que están en la cancha. Vamos a ver el partido, vamos a reaccionarlo y después comentamos todo lo que nos dejó la derrota del Barcelona hoy por Champions. La serie, lo repito, no está liquidada. No está liquidada. Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo. Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. El Atlético de Madrid fue con Juan Musso, Molina, Lenormand, Janko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Coque, Lukman, Griezmann y obviamente la figura del partido, Julián La Araña Álvarez. Como le dicen los tuiteros, la bestia de Calchín. Mira esto. Pelotazo largo. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué, Pau? ¿Por qué, Pau? Si haces algo que lo derribe, te van a echar. ¡Sos último hombre! Y no encima que vamos a jugar un tiempo con un jugador menos, sino que Julián Álvarez ya está acostumbrándonos, ¿no? A hacer este tipo de goles. Muy a lo Messi, pero real. Muy a lo Messi de tiro libre. Esas combas así, boludo. Solamente entró para eso. Lo mejor que tiene es el juego entre centrales. Obviamente. Obviamente. Primer tiro al arco del Atlético de Madrid en el segundo tiempo. Tenemos uno menos. Obviamente tenemos uno menos. Pero una cosa no quita la otra, Defendiendo así, amigo. Defendiendo así. Es un centro al área, amigo. Acá no tiene nada que ver la cantidad de jugadores. Es un centro al área, boludo. Sabemos que el tipo en el área no perdona. Al Barça no lo perdona, boludo. Real, al Barça no lo perdona. Cada vez que le queda una dentro del área te la manda a guardar. Cristiano Ronaldo o Messi. Es más difícil de enfrentar a Messi. Es muy siniestro. Tiene muy bien las posiciones en el campo. La víctima favorita de Julián Álvarez en su carrera hasta hoy. Patronato, 7 goles. Alianza Lima, 6 goles. Real Madrid, 5 goles. Barcelona, 4 goles. Cholo Simeone sumó el primer triunfo como DT contra Barcelona en el Camp Nou en toda su carrera, después de 19 partidos.
A ver, técnicamente es verdad que fue en el Camp Nou porque también el Barça perdió en Montjuic. Pero fue en Montjuic, no en Camp Nou. Musso con el balón parado cede el saque a Lenormand, que la detiene con la mano. Siguiendo el reglamento a rajatabla, podría ser una acción de penalti. En este caso, Ivat Kovacs entendió que Musso cedía el saque. Juliano ve el posible penal de Pubil. ¿A vosotros lo veis más factible? No, para nada. En el Barça se quejan de esa acción de Pubil y Musso, que dicen que es penalti porque la toca con la mano. ¿Cómo lo veis? Bueno, esa jugada me la dijeron también recién, no llegué a verla de nuevo, justo. A ver. Mira, estamos en directo en el Chiringuito. Este es el vídeo de la jugada de Pubil. Dicen que es penalti y tarjeta amarilla. No, pero ahí está sacando Marc, ¿no? Pero la toca con la mano. Para sacar. Pero la toca con la mano. Sacar. Toca con el pie el portero, Musso, Toca con el pie. para sacar y luego la coge con la mano. Toca ahí Marc para sacar, porque nosotros nunca sacamos con Juan. No sé si vieron el partido, creo que nunca sacó Juan, ¿o sí? Sí, toca la pelota. Toca la pelota. Juan sacó en todo el partido. Juan. Pero eso no tiene sentido igual. Acá no hay que interpretar. ¿Jugó la pelota? Para mí esto es penal. Da igual cuántas veces. Claro. Es como decir, ¿cuántas patadas pegó? ¿Cuántas faltas hizo Pau Cubarsí en la jugada, en el partido? 0. ¿Por qué? Ah, bueno, pero si hizo una, no. ¿Pero cuántas veces hizo falta? Ninguna. Pero no, es lo mismo. O sea, ¿por qué hay que hablar del pasado? Hablemos de esto. Esta acción, exacto. ¿Pero sacó en todo el partido? ¿Él? No, pero ahí la toca Musso y luego la toca con la mano Pubil. No, pero es que nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores. Bueno, pero se equivocaron acá. Pero reglamentariamente esto es así. Si está plantada y la saca y la coge el otro jugador con la mano, es penalti. Y el árbitro no lo cobró, entonces no sé. Ahí me gusta más. Los árbitros dicen que es penalti y que les extraña que no se haya revisado la acción. Entonces no sé por qué no lo cobró. Muchas gracias. Gracias. Lamine Yamal 8,6. Olivier 7,3. Enojado por la puntuación de SofaScore cuando ganó el partido contra el Real Madrid. Enojado porque Lamine tuvo mejor puntaje en SofaScore. Hay gente que tiene problemas en esto y otros no, amigo, soy sincero. O sea, y el portero, tío, ¿cómo puede ser que la coja y se vaya al otro lado y no pite el árbitro, tío? Es una vergoña. Todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo, hermano, con el ¿Has visto Barça. el penalti y la mano? Sí, que ¿qué pasa? Vale, es que ¿qué os ha parecido el partido? ¿El árbitro? Un robo. Tío, un robo como siempre, tío. Lamentable. Y el Barça tiene que ponerse un poco las pilas. Siempre igual, no podemos conceder tanto, hombre. Porque nada más ha ido en contra nuestra, En contra del Barça, en ¿no? contra del Barça, tío. ¿Ha visto el penalti? ¿Y el penalti qué? Se la convirtió como ha querido. Eso La saca y la para con la mano. Este año en Champions le ha pitado un penalti así y este no. ¿Y qué el saca la eliminatoria? pero remontaremos. Forza Barça. La saca y la coge con la mano. Es penalti como el lateral. Es Manos de toda la vida. Que el Barça tenga más amarillas y una roja es una vergüenza, ¿Y como el han penalti lo jugado. has visto? No quiero verlo, es que no quiero ver, es una vergüenza, es un robo, es un robo. Pelota parada, la pasa y el otro coge con la mano. ¿Esto qué es un partido de Benjamines o qué es esto? Todo en contra nuestra iba. La coge con la mano Pubil y se la vuelve a dar. Aquí ha pedido todo el Barça. No todo el campo está claro, una vergüenza. Patético. Vergüenza. Lamentable el árbitro. Una vergüenza el árbitro. Nada, partido complicado, difícil. Todavía queda la vuelta. Próximo partido del Barcelona, chicos. Juega entre semana, bueno, mejor dicho, el fin de semana, por Liga. Si no me equivoco, creo que es el día sábado. El sábado, chicos, juega contra el Español en cancha del Barça. Y la vuelta es el día martes 14 frente al Atlético de Madrid. El Barça tiene que descansar jugadores. Sin duda. La ventaja en la Liga se lo permite. Yo, si fuera Flick, descansa Lamine, descansa Rashford, descansa Pedri, descanso jugadores, jugamos con suplentes, con nuevos para adelante, rescatar un puntito inteligente e ir contra el Atlético de Madrid con todo. Hoy que hablen. Todavía queda la vuelta. Al Barcelona no se lo da por muerto.
El martes hablamos. Hola Cobrita, porque te dicen Nines y desde que te empecé a ver hace años tienes el número 5 en el brazo. Gruñemi. Anda a cagar, pelotudo.